El peso del pecado no siempre se siente de inmediato. A veces es como una sombra silenciosa que nos sigue creciendo con cada paso hasta que nos damos cuenta de que algo dentro de nosotros se ha apagado. Y si te dijera que hay un secreto espiritual que muy pocos comprenden, pero que puede liberarte de esa carga y devolverte la paz que tu alma anhela. La Biblia nos revela un principio divino sobre la confesión y el arrepentimiento que no solo transforma vidas, sino que abre las puertas a un nuevo comienzo con Dios. Hoy exploraremos juntos la verdad sobre el pecado, la culpa y el poder de la redención. Descubrirás lo que realmente significa confesar, cómo hacerlo de manera genuina y qué sucede en el cielo cuando un hijo de Dios decide soltar aquello que lo ha estado atando. Pero antes de continuar, quiero que participes activamente en este mensaje. Escribe en los comentarios: Señor, quiero ser libre, como un acto de fe y entrega. También te invito a darle me gusta a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza transformadora. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir profundizando en la palabra de Dios. Quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza revelaremos una clave espiritual que puede ser la respuesta que has estado buscando. Ahora, comencemos este viaje hacia la libertad en Cristo. 1. El primer pecado, la caída de Adán y Eva. Desde el principio de la humanidad, el pecado ha sido la barrera que nos separa de Dios. La historia de Adán y Eva en el huerto del Edén es el reflejo de lo que ocurre en nuestras vidas cuando nos alejamos de su voluntad. Dios les había dado todo: un paraíso sin sufrimiento, sin preocupaciones, con su presencia constante. Sin embargo, una sola decisión lo cambió todo. Eva fue tentada por la serpiente y al escuchar sus palabras, comenzó a dudar de la verdad de Dios. No moriréis, le dijo el enemigo, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. Ese momento marcó el inicio de la lucha interna del ser humano con el pecado. Cuando Eva tomó del fruto y Adán hizo lo mismo, no solo desobedecieron un mandato, sino que rompieron su comunión con el Creador. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Muchas veces creemos que ciertas acciones no tienen consecuencias, que podemos jugar con el pecado sin que nos afecte. Pero lo que le pasó a Adán y Eva es la misma historia que se repite en nuestras vidas. La mentira del enemigo sigue siendo la misma. No pasará nada, Dios lo entenderá. Y así, poco a poco, justificamos actitudes, ocultamos errores y dejamos que el pecado se convierta en parte de nuestra rutina. Pero lo más impactante de esta historia no es solo la caída, sino lo que sucede después. Dios, sabiendo lo que había ocurrido, los busca. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Esta es la pregunta que Dios sigue haciendo a muchos hoy. No porque Él no sepa dónde estamos, sino porque quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición. El pecado trajo consecuencias: la expulsión del Edén, el dolor, la separación. Pero incluso en medio del castigo, Dios dejó una promesa. Un día, alguien aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría lo que se había perdido. Génesis 3:15. Esta historia nos deja una gran enseñanza. El pecado siempre traerá consecuencias, pero Dios siempre nos ofrece un camino de restauración. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a reconocer nuestra condición y volver a Él? Piensa en tu vida. ¿Hay algo que Dios te está preguntando hoy? ¿Hay algo que necesitas confesar y dejar atrás? 2. Caín y Abel. El peligro de ignorar el pecado. Después de la caída de Adán y Eva, el pecado comenzó a multiplicarse en la humanidad. Caín y Abel
los hijos de la primera pareja, fueron testigos de la diferencia entre una vida de obediencia y una vida de rebeldía. Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Abel llevó lo mejor de su ganado, un sacrificio hecho con fe y gratitud. Pero Caín presentó una ofrenda sin verdadera devoción, sin amor genuino por Dios. El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Este rechazo despertó en Caín un sentimiento destructivo, la envidia. Dios le habló a Caín con una advertencia clara: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Génesis 4, 6, 7. Dios le estaba mostrando a Caín que aún había tiempo de arrepentirse, que no tenía por qué seguir el camino del resentimiento. Pero Caín ignoró la advertencia, permitió que el pecado creciera en su corazón hasta que lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia. Mató a su propio hermano. ¿Cuántas veces Dios nos advierte antes de caer en pecado? Nos habla a través de su palabra, nos envía señales, usa personas para llamarnos la atención. Pero si no escuchamos, el pecado empieza a dominar nuestra vida. Caín pensó que su acto quedaría en secreto, pero Dios le preguntó: ¿dónde está Abel, tu hermano? Génesis 4:9. Caín respondió con frialdad: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero Dios sabía la verdad y declaró su castigo. Sería errante, vagaría sin descanso y sin paz. La historia de Caín nos deja una lección poderosa. Cuando el pecado llama a la puerta, debemos resistirlo antes de que tome el control. Ignorar la advertencia de Dios nos llevará a la destrucción. Ahora reflexiona. ¿Hay algo que Dios te ha estado advirtiendo? ¿Estás ignorando su voz? 3. David y Betsabé. Las consecuencias de ocultar el pecado. La historia del rey David y Betsabé es una advertencia viviente sobre lo que sucede cuando intentamos encubrir el pecado, en lugar de confesarlo y apartarnos de él. No es solo un relato antiguo, sino una verdad que sigue impactando nuestras vidas hoy. Nos muestra que no importa cuán cerca estemos de Dios, si descuidamos nuestra relación con Él, podemos caer en tentaciones que nos llevarán por un camino de destrucción. Pero también nos enseña la misericordia de Dios para aquellos que se humillan y buscan su perdón. David era el rey escogido por Dios, un hombre conforme a su corazón. Había sido levantado desde los campos de ovejas hasta el trono de Israel. Sin embargo, a pesar de su amor por Dios y su liderazgo piadoso, cometió uno de los pecados más graves y trágicos registrados en las Escrituras: el comienzo del pecado, el descuido espiritual. La Biblia dice que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén. 2 Samuel 11:1. Esta simple decisión abrió la puerta a una serie de eventos que cambiarían su vida. Al pasear por la azotea de su palacio, vio a Betsabé, una mujer casada, bañándose. En ese momento pudo haberse apartado, pudo haber orado, pudo haber huido como José cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Pero no lo hizo. En lugar de eso, permitió que la lujuria creciera en su corazón. Aquí aprendemos una lección poderosa. El pecado siempre empieza en la mente y en el corazón antes de manifestarse en acciones. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual y nos alejamos del propósito de Dios, nos volvemos más vulnerables a la tentación. David envió mensajeros, la trajo al palacio y durmió con ella. Creyó que sería un error oculto, sin consecuencias. Pero el pecado nunca se esconde para siempre. El intento de encubrimiento.
Tiempo después, Betsabé le envió un mensaje con solo 3 palabras que cambiaron todo. Estoy embarazada. David, en lugar de confesar su pecado de inmediato, decidió ocultarlo. Hizo traer a Urías, el esposo de Betsabé, desde la guerra con la esperanza de que él pasara la noche con su esposa y pensara que el hijo era suyo. Pero Urías, siendo un hombre justo y fiel, se negó a disfrutar de su hogar mientras sus compañeros estaban en batalla. Cuando el primer intento falló, David intentó de nuevo emborrachándolo, esperando que en su estado de embriaguez fuera a su casa. Pero ni así, el pecado no confesado nos lleva a cometer pecados aún mayores. David pasó de adulterio a engaño y luego a asesinato. Ordenó que Urías fuera puesto en la primera línea de batalla y que el resto del ejército se retirara para que muriera. ¿Te das cuenta de la escalera descendente del pecado? Todo comenzó con una mirada, pero terminó con engaño y muerte. La confrontación de Dios. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como esposa. Creyó que su pecado había sido cubierto, que todo estaba resuelto. Pero lo que el hombre intenta ocultar, Dios lo trae a la luz. El profeta Natán fue enviado a confrontar a David con una historia. Había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola ovejita que había criado con amor. Un día, el hombre rico recibió un visitante y en lugar de tomar una de sus propias ovejas, robó y mató la única ovejita del pobre. David, indignado, dijo: «Ese hombre merece la muerte». Entonces Natán le dijo las palabras más impactantes que David jamás escucharía: «Tú eres ese hombre». En ese momento, David sintió todo el peso de su pecado. Sus rodillas temblaron, su corazón se quebrantó y cayó en profunda tristeza. El verdadero arrepentimiento y la restauración. A diferencia de Saúl, que justificaba sus pecados, David reconoció su culpa de inmediato. Escribió el Salmo 51 como expresión de su arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones conforme a tu gran compasión. Salmo 51:1. Él sabía que su pecado no era solo contra Urías y Betsabé, sino directamente contra Dios. David fue perdonado, pero su pecado tuvo consecuencias. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Su familia enfrentó división y el reino sufrió. Esta es una advertencia para nosotros. Dios perdona, pero el pecado deja cicatrices, que nos enseña esta historia. Nadie está exento de caer. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero su descuido lo llevó al pecado. Si no estamos alerta, podemos caer también. El pecado oculto siempre sale a la luz. Podemos engañar a los demás, pero no a Dios. Él ve todo y traerá justicia, la escalera descendente del pecado. Un pequeño pecado no tratado nos lleva a pecados mayores. Lo que comenzó con una mirada llevó a David a mentir, manipular y matar. El verdadero arrepentimiento trae restauración. Dios perdonó a David porque él reconoció su pecado y se humilló. No justificó su error, sino que clamó por misericordia. Las consecuencias del pecado pueden ser dolorosas. Aunque Dios perdona, muchas veces debemos enfrentar las repercusiones de nuestros actos. Llamado a la reflexión, ¿cuántas veces hemos tratado de ocultar nuestro pecado en lugar de confesarlo? ¿Cuántas veces hemos justificado nuestros errores en lugar de humillarnos ante Dios? Dios te está llamando hoy a rendirte. No dejes que tu pecado siga creciendo en la oscuridad. Llévalo a la luz de Cristo, confiésalo, arrepiéntete y experimenta la restauración que solo Él puede dar. 4. Pedro, de la negación al arrepentimiento genuino.
La historia de Pedro es una de las más conmovedoras del Nuevo Testamento porque muestra la lucha interna de un discípulo que amaba a Jesús, pero que en un momento de debilidad lo negó. Sin embargo, esta historia no termina en fracaso, sino en restauración. Nos enseña que Dios no nos define por nuestros errores, sino por nuestro arrepentimiento y transformación. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Vio milagros asombrosos, caminó sobre el agua, presenció la transfiguración y recibió la revelación de que Jesús era el Mesías. Y sin embargo, cuando llegó el momento de mayor prueba, cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó no una, sino 3 veces. ¿Por qué un hombre tan fuerte en la fe cayó tan bajo? Y más importante aún, ¿cómo fue restaurado? El orgullo espiritual, el primer paso hacia la caída. Horas antes de que Jesús fuera arrestado, durante la última cena, Pedro hizo una declaración audaz. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Mateo 26:33. Pedro estaba convencido de que su amor por Jesús era más fuerte que cualquier miedo. Creía que era inquebrantable, pero Jesús, conociendo su corazón, le dijo algo que debió haberle helado la sangre. Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Pedro no podía imaginar tal cosa. Para él, su fe era inquebrantable. Pero aquí aprendemos una lección fundamental. La confianza en nuestra propia fuerza nos hace vulnerables. El orgullo espiritual es peligroso porque nos hace bajar la guardia. En lugar de depender completamente de Dios, confiamos en nuestra voluntad, y eso nos lleva a la caída. La caída, el temor que nos hace negar a Cristo. Después de la traición de Judas, Jesús fue arrestado y llevado ante los líderes religiosos. Pedro, impulsado por su amor y lealtad, lo siguió de lejos. Y aquí es donde comenzó su caída. La Biblia dice que Pedro se sentó junto a los enemigos de Jesús. Lucas 22:55. Es un detalle importante. Cuando seguimos a Jesús de lejos, terminamos en compañía equivocada. Entonces se le acercó una sirvienta y le dijo, «Tú también estabas con Jesús». Pero Pedro, por miedo, respondió, «No sé de qué hablas». Otra persona lo identificó y dijo, «Tú eres uno de ellos». Pedro, esta vez con más énfasis, negó de nuevo, «No lo soy». Finalmente, un hombre insistió, «Seguro que tú eres Galileo, tu forma de hablar te delata». Y aquí Pedro, lleno de terror, juró con maldiciones, «No conozco a ese hombre». En ese instante, el gallo cantó. Jesús, que estaba siendo juzgado a poca distancia, se giró y miró a Pedro. Esa mirada lo quebró. Pedro salió y lloró amargamente. Lucas 22:62. Aquí vemos la diferencia entre Pedro y Judas. Ambos traicionaron a Jesús, pero mientras Judas cayó en la desesperación y se quitó la vida, Pedro cayó en arrepentimiento y fue restaurado. El arrepentimiento genuino y la restauración después de la resurrección, Jesús tuvo un encuentro personal con Pedro. En la orilla del mar le hizo una pregunta que sanaría su corazón. «Pedro, ¿me amas?». Jesús le preguntó 3 veces, una por cada negación. No para humillarlo, sino para restaurarlo. Cada vez que Pedro respondía, «Sí, Señor, tú sabes que te amo», Jesús le daba una misión, «Apacienta mis ovejas». Aquí vemos el poder del amor de Dios. Pedro había negado a Jesús en su momento de mayor necesidad, pero Jesús no lo desechó. Al contrario, lo restauró y lo convirtió en un líder fundamental de la iglesia. Lecciones de esta historia. La autosuficiencia nos hace vulnerables. Pedro creía que nunca fallaría, pero su confianza estaba en sí mismo y no en Dios. Cuando seguimos a Jesús de lejos, estamos en peligro.
Pedro no negó a Jesús cuando estaba a su lado, sino cuando lo seguía de lejos y se mezcló con los enemigos de Cristo. El miedo puede hacernos negar nuestra fe en momentos de presión. Podemos actuar por temor en lugar de por convicción. El verdadero arrepentimiento nos lleva a la restauración. Pedro no se justificó, no culpó a otros, lloró amargamente y permitió que Jesús lo restaurara. Dios no nos descarta por nuestros errores. Aunque fallamos, Dios puede levantarnos y usarnos para su gloria si nos humillamos y buscamos su gracia. Llamado a la reflexión, ¿cuántas veces hemos actuado como Pedro? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús con nuestras palabras o acciones por miedo al rechazo o a las consecuencias? Si alguna vez te has alejado, si has caído en temor o has sentido que fallaste demasiado, recuerda que Jesús no ha terminado contigo. Su amor y gracia son más grandes que cualquier error. Hoy es el momento de regresar a Él. 5. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero con grandes caídas. David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Alguien que escribió salmos llenos de amor y devoción a su Creador. Sin embargo, su historia también está marcada por graves pecados, adulterio, engaño y asesinato. Y sin embargo, Dios no lo desechó, sino que lo restauró cuando mostró un verdadero arrepentimiento. En la vida de David encontramos una poderosa enseñanza. Dios no busca personas perfectas, sino corazones humildes y arrepentidos. Pero, ¿cómo un hombre tan espiritual cayó tan bajo? Y, más importante aún, ¿cómo Dios lo restauró? El inicio de la caída. Descuidar el llamado de Dios. La Biblia nos dice que David fue elegido por Dios cuando aún era un joven pastor de ovejas. Fue ungido como rey porque su corazón era puro, mientras que Saúl, el rey anterior, había desobedecido a Dios. David tuvo un ascenso impresionante, venció a Goliat, fue un líder valiente y ganó el respeto del pueblo. Pero cuando llegó al poder y la comodidad, su corazón comenzó a debilitarse. La caída de David comenzó con un pequeño detalle. Se quedó en casa cuando debía estar en la batalla. En la primavera, cuando los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con el ejército israelita, pero David se quedó en Jerusalén. Samuel 11:1. Este versículo nos da una advertencia clave. Cuando descuidamos nuestro llamado y nos volvemos cómodos, somos vulnerables al pecado. David debía estar peleando, pero decidió quedarse en su palacio. Y fue en esa inactividad donde cayó en tentación. El pecado de David, adulterio y asesinato. Una noche, desde la azotea de su palacio, David vio a una mujer hermosa bañándose, Betsabé. David, en lugar de apartar la mirada y resistir la tentación, preguntó por ella y la mandó a traer. A pesar de saber que estaba casada con Urías, un soldado leal, David cometió adulterio con ella. Betsabé quedó embarazada y David intentó encubrir su pecado. Llamó a Urías del campo de batalla y trató de que fuera a su casa para que creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, por lealtad a sus compañeros de guerra, se negó a irse a casa mientras los demás soldados seguían en batalla. Al ver que su plan había fallado, David tomó la decisión más terrible. Ordenó que Urías fuera enviado al frente de la batalla para que muriera. David, el hombre conforme al corazón de Dios, se convirtió en un adúltero y asesino. La confrontación de Dios y el arrepentimiento de David. Después de la muerte de Urías, David pensó que su pecado estaba oculto, pero Dios lo veía todo. Entonces, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo con una historia. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre solo tenía una pequeña corderita que amaba como una hija.
Un día, el hombre rico tomó la única corderita del pobre y la mató para dársela a su huésped. David se enfureció y dijo: «Ese hombre merece morir, debe pagar 4 veces lo que tomó». Entonces Natán lo miró y le dijo: «Tú eres ese hombre». En ese momento, David se dio cuenta de la magnitud de su pecado. No trató de justificarse, no culpó a nadie más. Simplemente se humilló y se arrepintió profundamente. Sus palabras quedaron registradas en el Salmo 51, uno de los clamores de arrepentimiento más poderosos de la Biblia. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 4-10. David reconoció que no necesitaba solo perdón, sino una transformación interna. Sabía que solo Dios podía purificarlo y restaurarlo. Las consecuencias del pecado. Aunque Dios perdonó a David, su pecado trajo consecuencias devastadoras. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Su familia quedó marcada por el conflicto y la violencia. Su hijo Absalón se rebeló contra él. Perdió autoridad y paz en su reino. Este es un recordatorio de que aunque Dios nos perdona, el pecado siempre tiene consecuencias. Sin embargo, la historia de David no termina en ruina. Dios le permitió seguir siendo rey, y a pesar de su caída, David nunca se apartó de la presencia de Dios. Incluso, fue a través de Betsabé que Dios trajo a Salomón, el próximo rey de Israel, quien construiría el templo del Señor. Aquí vemos la gracia de Dios en acción. Él puede redimir incluso nuestros peores errores. Lecciones de esta historia. El pecado comienza cuando descuidamos nuestro propósito. David cayó porque se alejó de su llamado y buscó comodidad en lugar de obediencia. Ningún pecado está oculto ante Dios. David pensó que podía encubrir su pecado, pero Dios lo ve todo y nos llama al arrepentimiento. El arrepentimiento genuino nos restaura. David no solo pidió perdón, sino que pidió un corazón limpio y un espíritu recto. El pecado tiene consecuencias, pero la gracia de Dios es mayor. Aunque David sufrió por sus errores, Dios lo usó hasta el final de su vida. Llamado a la reflexión, ¿hay algo en tu vida que necesitas confesar ante Dios? ¿Has estado justificando un pecado en lugar de arrepentirte verdaderamente? Dios no busca corazones perfectos, sino corazones que se humillen ante Él. Si caíste, hoy es el día de levantarte. 6. La caída de Pedro. Cuando el miedo nos lleva a negar a Cristo, Pedro, uno de los discípulos más apasionados de Jesús, experimentó una de las caídas más dolorosas y vergonzosas de la historia bíblica. Negó a su maestro 3 veces en la noche de su juicio. Aquí no hablamos de un hombre que simplemente falló. Hablamos de alguien que había prometido lealtad, inquebrantable, y que, en el momento más crítico, se dejó dominar por el miedo y traicionó a quien más amaba. Sin embargo, la historia de Pedro no termina en su caída, sino en su restauración y transformación. Hoy veremos cómo su historia nos da esperanza a todos los que en algún momento hemos fallado en nuestra fe. Pedro, el discípulo impetuoso. Con un gran llamado, Pedro no era un hombre cualquiera. Era uno de los primeros discípulos llamados por Jesús y uno de los más cercanos a Él. La Biblia nos muestra que tenía un carácter fuerte. Fue el único discípulo que se atrevió a caminar sobre el agua cuando Jesús lo llamó. Mateo 14:29. Fue el primero en reconocer que Jesús era el Mesías. Mateo 16:16. Estaba presente en momentos clave como la transfiguración en el monte, Mateo 17:1-8. Fue quien sacó una espada en el arresto de Jesús y cortó la oreja de un soldado, Juan 18:10. Pedro era valiente, apasionado y estaba dispuesto a dar su vida por Jesús.
De hecho, en la última cena, cuando Jesús dijo que sus discípulos lo abandonarían, Pedro declaró con firmeza: «Aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré». Mateo 26:33. Pero Jesús conocía la debilidad humana y le advirtió: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34. Pedro no podía creerlo. Él estaba convencido de que nunca fallaría. Pero en unas pocas horas, su fe fue puesta a prueba y falló. La negación de Pedro, el miedo que nos paraliza a Jesús, fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote para ser juzgado. Todos los discípulos huyeron, pero Pedro lo siguió de lejos y se sentó en el patio del sumo sacerdote para ver lo que pasaría. Aquí es donde todo cambia. Primera negación. Una sirvienta lo reconoció y dijo: «Tú estabas con Jesús». Pedro respondió rápidamente: «No sé de qué hablas». Segunda negación. Otra persona lo vio y dijo: «Este hombre estaba con Jesús de Nazaret». Pedro juró: «No lo conozco». Tercera negación. Un grupo de personas lo señaló: «Seguro que tú también eres uno de ellos, tu forma de hablar te delata». Pedro maldijo y gritó: «No conozco a ese hombre». En 1900, ese instante, el gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Jesús y, lleno de culpa, salió y lloró amargamente. Mateo 26:75. La caída de Pedro fue terrible. Él había fallado en lo que más temía: negar a su Señor. El arrepentimiento de Pedro y su restauración. Pedro pasó días sumido en culpa y vergüenza. Podemos imaginar lo que sintió cuando vio a Jesús crucificado. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos después de lo que hizo? Pero Jesús no había terminado con él. Después de la resurrección, Jesús se apareció a los discípulos en varias ocasiones, pero en una de ellas hizo algo especial por Pedro. En Juan 21, Jesús preparó un desayuno para sus discípulos en la orilla del mar. Pedro, al darse cuenta de que era Jesús, se lanzó al agua y nadó hacia él. Y allí, junto a una fogata, Jesús le hizo 3 preguntas. «Pedro, ¿me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Pedro, ¿me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Pedro, ¿me amas?». «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». 3 veces Pedro negó a Jesús. Y 3 veces Jesús le dio la oportunidad de reafirmar su amor. Con cada respuesta, Jesús le dio un mandato: «Apacienta mis ovejas». Esto no solo significaba que Pedro era perdonado, sino que su llamado seguía en pie. Jesús no lo rechazó por su error. Al contrario, lo restauró y lo preparó para liderar la iglesia primitiva. Lecciones de esta historia. El miedo nos puede llevar a negar nuestra fe. Pedro falló porque tuvo miedo a las consecuencias. A veces, cuando enfrentamos presión social o persecución, podemos ser tentados a callar nuestra fe. El arrepentimiento sincero nos lleva a la restauración. Pedro lloró amargamente porque su arrepentimiento fue genuino. No solo sintió culpa, sino que corrió de regreso a Jesús cuando tuvo la oportunidad. Jesús nunca nos desecha por nuestros errores. Aunque Pedro cayó, Jesús lo restauró. Dios no nos define por nuestras fallas, sino por su gracia. Dios usa nuestras caídas para hacernos más fuertes. Después de su restauración, Pedro se convirtió en un gran líder. Predicó en Pentecostés y miles se convirtieron. Hechos 2:41. Nuestro amor por Cristo debe reflejarse en nuestra obediencia. Jesús no solo preguntó si Pedro lo amaba, sino que le dio un llamado: «Apacienta mis ovejas». Amar a Cristo es más que decirlo, es vivir para Él. Llamado a la reflexión: ¿cuántas veces hemos negado a Cristo con nuestras acciones, palabras o silencio? Tal vez, como Pedro, hemos fallado en un momento de debilidad.
Pero Jesús sigue amándonos y llamándonos de vuelta. Si has caído, hoy es el día de volver a Él. No importa cuán lejos creas que estás, Jesús está en la orilla, esperándote con un desayuno preparado para restaurarte. 7. El rey David. Cuando un corazón conforme a Dios cae en pecado, David es una de las figuras más emblemáticas de la Biblia. Fue un hombre valiente, un adorador apasionado y un rey conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Sin embargo, su historia también incluye uno de los pecados más graves y trágicos narrados en las Escrituras. El caso de David nos muestra que ningún creyente está exento de caer, pero también nos enseña el poder del arrepentimiento genuino y la restauración divina. Hoy exploraremos cómo un hombre de Dios puede fallar y, más importante aún, cómo la gracia de Dios puede restaurarlo. David, el hombre que conquistó corazones y reinos. Desde su juventud, David demostró un carácter especial. Derrotó a Goliat con fe en Dios. 1 Samuel 17. Fue un músico y adorador que calmaba el espíritu de Saúl. 1 Samuel 16:23. Dios lo escogió y lo ungió como rey cuando aún era un pastor de ovejas. 1 Samuel 16:12-13. Lideró a Israel con valentía y justicia. A pesar de todos sus logros, David no estaba exento de tentaciones. Lo que comenzó con una mirada lo llevó a uno de los capítulos más oscuros de su vida: el pecado de David. Cuando la tentación no se rechaza, en 2 Samuel 11 encontramos la historia de su caída. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Pero David se quedó en Jerusalén. 2 Samuel 11:1. David, quien debía estar en batalla, se quedó en casa. Una noche, desde la terraza de su palacio, vio a una mujer bañándose. Se llamaba Betsabé y era la esposa de Urías, un valiente soldado de su ejército. En lugar de apartar la vista, David se dejó llevar por el deseo y mandó traerla. Después de pasar la noche con ella, Betsabé quedó embarazada. David intentó ocultar su pecado enviando a Urías a casa con su esposa, esperando que creyera que el hijo era suyo. Pero Urías se negó a ir, pues su deber como soldado le impedía disfrutar del hogar mientras sus compañeros estaban en batalla. Ante esto, David tomó una decisión aún más terrible. Mandó a Urías al frente de la batalla para que muriera. David no solo había cometido adulterio, sino que ahora había planeado un asesinato. Las consecuencias del pecado de David. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como esposa. Creyó que su pecado estaba oculto, pero Dios lo vio todo. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontarlo con una parábola. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, pero el pobre solo tenía una a la que amaba. Un día, el hombre rico tomó la oveja del pobre y la mató para un banquete. 2 Samuel 12:1-4. David, indignado, dijo: «Ese hombre merece la muerte». Entonces Natán lo miró y le dijo: «Tú eres ese hombre». 2 Samuel 12:7. David había pecado en secreto, pero Dios lo sacó a la luz. Las consecuencias fueron devastadoras. El hijo que tuvo con Betsabé murió. 1 Samuel 12:18. Su familia sufrió violencia y conflictos. Sus propios hijos se rebelaron contra él. El pecado que cometió en secreto fue expuesto ante todo Israel. El pecado siempre trae consecuencias. Nada queda oculto ante Dios. El arrepentimiento de David, un corazón quebrantado. A diferencia de otros reyes que endurecieron su corazón, David no justificó su pecado ni culpó a otros. Él se postró ante Dios en arrepentimiento genuino. Su oración en el Salmo 51 refleja el dolor de su alma. «Ten piedad de mí,
Oh Dios, conforme a tu misericordia, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De Salmo 51:1-10. David no pidió librarse de las consecuencias. Lo que más temía era perder la presencia de Dios. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Su arrepentimiento fue tan profundo que Dios lo perdonó. Aunque las consecuencias siguieron, David encontró restauración y propósito en Dios. Lecciones de esta historia. El pecado comienza con una pequeña decisión. David cayó porque se quedó en casa cuando debía estar en batalla. Muchas caídas espirituales comienzan con negligencia en la vida de oración y servicio. Lo que hacemos en secreto, Dios lo ve. David pensó que su pecado estaba oculto, pero Dios lo expuso a la luz. La Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Lucas 8:17. El pecado trae consecuencias. Aunque Dios nos perdone, David sufrió pérdidas por su pecado. Dios perdona, pero el pecado siempre deja una marca. El verdadero arrepentimiento implica quebrantamiento. David no solo pidió perdón, sino que reconoció su pecado y clamó por un corazón limpio. No se trata de solo decir lo siento, sino de un cambio genuino. Dios puede restaurarnos después de la caída. A pesar de su pecado, David fue restaurado y siguió siendo un instrumento en las manos de Dios. Su hijo Salomón se convirtió en el rey más sabio de Israel y Dios mantuvo su pacto con la casa de David. Llamado a la reflexión, la historia de David nos deja una gran pregunta. ¿Hay algo en tu vida que necesitas confesar y dejar? Dios no rechaza a los que se arrepienten de verdad. Si has caído, Él está dispuesto a restaurarte. Hoy es el día de volver a Dios con un corazón sincero. 8. El peligro del pecado oculto. No hay nada que Dios no vea. El pecado oculto es una trampa mortal. Muchos creen que si nadie ve lo que hacen, no hay consecuencias, pero la Biblia nos advierte que todo será revelado. Nada queda escondido ante los ojos de Dios. Jesús mismo dijo, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. Si hay algo en tu vida que crees que está oculto, hoy veremos por qué es peligroso vivir con pecado escondido y cómo Dios nos llama al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. 1. Adán y Eva. Cuando el pecado trae vergüenza. El primer caso de pecado oculto en la Biblia fue el de Adán y Eva en el Edén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Después de desobedecer a Dios, sintieron vergüenza y trataron de cubrirse. Pero lo más impactante es lo que hicieron después. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. El pecado hace que el hombre huya de Dios, pero ningún árbol puede esconderte de su presencia. Dios los llamó. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Este llamado no era porque Dios no supiera dónde estaban, sino porque quería que ellos reconocieran su error. Al final, aunque trataron de culparse mutuamente, Dios no ignoró su pecado. Hubo consecuencias. Fueron expulsados del Edén. El pecado y la muerte entraron al mundo. Este relato nos enseña que el pecado oculto trae separación de Dios. ¿Estás tratando de ocultar algo ante Dios? Él ya lo sabe y espera que vengas a Él en arrepentimiento. 2. Acán. El precio del pecado escondido. Uno de los ejemplos más impactantes de pecado oculto está en Josué 7. Israel
acababa de conquistar Jericó con una victoria milagrosa, pero luego sufrieron una derrota humillante contra un pueblo pequeño, llamado Jai. Josué no entendía por qué habían fallado. Dios le dijo: Israel ha pecado y aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Había pecado en el campamento. Después de investigar, descubrieron que Acán había tomado objetos prohibidos de Jericó y los había escondido en su tienda. Cuando Josué lo confrontó, Acán confesó: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro. Los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos en tierra dentro de mi tienda. Josué 7:20-21. Acán pensó que nadie lo vería, pero su pecado afectó a toda la nación. Las consecuencias fueron severas. Él y su familia fueron ejecutados. Israel no pudo avanzar hasta que el pecado fue eliminado. Esta historia nos enseña 3 verdades poderosas. El pecado oculto trae derrota espiritual. Tarde o temprano el pecado será descubierto. Dios no bendecirá a alguien que persiste en su pecado. Si hay algo en tu vida que necesitas confesar, hazlo antes de que sea demasiado tarde. 3. Judas Iscariote, el pecado oculto que lo llevó a la perdición. Judas caminó con Jesús durante 3 años, vio milagros, escuchó sus enseñanzas y fue parte de su ministerio. Pero mantenía un pecado oculto. Era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12:6. Jesús sabía lo que había en su corazón. A pesar de las oportunidades que tuvo para arrepentirse, Judas nunca confesó su pecado. Su deseo por el dinero lo llevó a traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Después de ver que Jesús fue condenado, fue consumido por la culpa y trató de devolver el dinero. He pecado entregando sangre inocente. Mateo 27:4. Pero ya era tarde. En lugar de buscar el perdón de Dios, se ahorcó. Judas es un recordatorio de que el pecado oculto endurece el corazón hasta el punto de perder la oportunidad de arrepentirse. No dejes que el pecado te consuma. Confiesa y vuelve a Dios antes de que sea demasiado tarde. 4. Nada queda oculto ante Dios. A veces creemos que nuestros pecados no afectan a nadie más, pero la verdad es que todo pecado trae consecuencias. Dios nos advierte: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Él ve todo lo que hacemos, pensamos y sentimos. El salmista lo entendió cuando dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. No hay lugar donde puedas esconderte de Dios. La mejor opción no es ocultar el pecado, sino confesarlo y arrepentirse. 5. ¿Cómo vencer el pecado oculto? Si hoy sientes que hay algo en tu vida que necesitas confesar, sigue estos pasos. Reconoce tu pecado. No lo justifiques ni lo minimices. Sé honesto con Dios. Confiesa a Dios con sinceridad. Él promete perdón a los que se arrepienten de corazón. 1 Juan 1:9. Pide ayuda si es necesario. A veces hablar con un mentor o pastor puede ser clave. Santiago 5:16. Apártate completamente. No juegues con la tentación. Huye del pecado. 2 Timoteo 2:22. Llénate de la palabra de Dios. La mejor forma de no pecar es guardar la palabra en tu corazón. Salmo 119:11. No esperes hasta que el pecado sea expuesto. Dios te da hoy la oportunidad de ser libre. Llamado final. ¿Qué harás con esta advertencia? Si has sentido que este mensaje es para ti, no lo ignores. Hoy es el día para ponerte en paz con Dios.
No dejes para mañana lo que puedes arreglar hoy. Escribe en los comentarios: hoy dejo el pecado y camino en santidad, como señal de tu compromiso con Dios. Si Dios te habló en este mensaje, comparte este video con alguien más y suscríbete para seguir creciendo en la fe. 9. La clave espiritual. La restauración está en Cristo. Hemos hablado del peligro del pecado oculto y de cómo Dios ve todo lo que hacemos. Pero hay una verdad aún más profunda que debes conocer: la restauración en Cristo. Tal vez hoy te sientes culpable. Tal vez piensas que ya no hay esperanza para ti, pero el Evangelio es una noticia de salvación, no de condenación. Jesús no vino al mundo para acusarte. Él vino a salvarte. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Si hoy reconoces tu pecado y te arrepientes de corazón, Cristo te perdona y te restaura. Veamos cómo sucede esto en la palabra de Dios. 1. David. Un ejemplo de restauración después del pecado. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también cayó en un pecado terrible. Cometió adulterio con Betsabé, mandó a asesinar a su esposo para encubrir su pecado. Trató de seguir como si nada hubiera pasado. Por un tiempo, David vivió con pecado oculto, pero Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Cuando David entendió su error, no intentó justificarlo, sino que se humilló y se arrepintió. Escribió el Salmo 51, donde dijo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. David sabía que solo Dios podía restaurarlo. A pesar de las consecuencias de su pecado, Dios lo perdonó y restauró su vida. Esto nos enseña que Dios no desecha a los que se arrepienten de verdad. 2. Pedro, de negar a Cristo a ser un líder de la iglesia. Otro ejemplo poderoso es Pedro. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Prometió que nunca lo abandonaría, pero en la noche más difícil negó a Jesús 3 veces. Pedro lloró amargamente después de su traición. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, no lo desechó. Jesús lo restauró con amor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:15. 3 veces le preguntó, dándole la oportunidad de reafirmar su amor. Pedro pasó de ser un hombre temeroso a ser un poderoso predicador del Evangelio. La diferencia entre Judas y Pedro fue el arrepentimiento sincero. Pedro volvió a Jesús. Judas se alejó de él. Si has pecado, todavía hay esperanza para ti, pero necesitas volver a Cristo. 3. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si sientes que has caído en pecado y que no puedes salir, recuerda esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Dios no te quiere destruir. Él quiere restaurarte. Jesús pagó el precio de tu pecado en la cruz. Su sangre tiene el poder para limpiarte completamente. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pero necesitas venir a Él con un corazón sincero. 4. ¿Cómo recibir la restauración de Dios? Si deseas experimentar la restauración de Dios en tu vida, sigue estos pasos. Arrepiéntete de corazón. No basta con sentir culpa, sino que debes tomar la decisión de apartarte del pecado. Hechos 3:19. Confiesa tu pecado a Dios, no lo ocultes ni lo justifiques. Habla con Él con honestidad. Salmo 32:5. Cree en la promesa de su perdón. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, Dios te perdona completamente. Isaías 1:18. Persevera en la santidad. No vuelvas al pecado. Llénate de la palabra de Dios y camina en obediencia. 2 Corintios 5:17. Si es necesario, busca apoyo espiritual, un mentor o pastor,
puede ayudarte a mantenerte firme en tu fe. Santiago 5:16. No dejes que el enemigo te haga creer que ya no hay esperanza. Dios te ama y quiere restaurarte. Conclusión: hoy es el día para volver a Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está llamando a una decisión. No dejes pasar este momento. No sigas cargando el peso de tu pecado. Jesús te dice hoy: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Si hoy decides dejar el pecado y caminar en santidad, escribe en los comentarios: Cristo me ha restaurado, como señal de tu fe. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita este mensaje. Si Dios te ha hablado, no te vayas sin tomar un momento para orar. Un nuevo comienzo en Cristo. Llegaste hasta aquí, y eso no es casualidad. Dios tenía este mensaje preparado para ti. Hoy has comprendido la importancia de confesar y abandonar el pecado. Pero lo más maravilloso es que también has visto la gracia y el perdón de Dios en acción. Ahora, la decisión es tuya. Puedes ignorar este llamado y seguir cargando con la culpa y el peso del pecado. O puedes dar el paso más importante de tu vida, volver a Cristo con un corazón sincero y ser restaurado por su amor. Dios no te está señalando para condenarte. Él te está extendiendo su mano para levantarte. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Jesús no va a forzar la puerta de tu corazón, pero si decides abrirle, Él entrará y transformará tu vida. Un acto de fe declara tu restauración. Si sientes que Dios te ha hablado en este video, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios: Cristo me ha restaurado. Esta simple frase es un acto de fe, es una declaración pública de que crees en el poder del perdón de Dios. Cuando lo hagas, estarás dando un paso espiritual. No es solo una frase escrita en una pantalla. Es una señal de que has tomado una decisión firme. Y si hay algo más que necesitas confesar, hazlo en oración ahora mismo. No te quedes con esto, comparte el mensaje. Si este video ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien más. Tal vez haya una persona en tu vida que necesita este mensaje de restauración. No guardes para ti lo que Dios te ha dado. Hoy, como creyentes, somos llamados a llevar la luz de Cristo a los demás. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No sabes cómo Dios puede usar este video para cambiar la vida de alguien más. ¿Eres parte de esta comunidad? Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí compartimos mensajes como este, llenos de la palabra de Dios, para fortalecer tu fe. Si ya eres parte de esta comunidad, Dios te bendiga por permanecer firme en la fe. Si todavía no te has suscrito, quiero preguntarte algo. ¿Por qué? Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, no te vayas sin suscribirte. Este canal es un espacio para buscar a Dios juntos, aprender de su palabra y crecer espiritualmente. Suscribirte no es solo hacer clic en un botón. Es decidir alimentar tu espíritu con la verdad de Dios cada día. Así que tómate un segundo y hazlo ahora mismo. Un momento para la presencia de Dios. Antes de terminar, quiero invitarte a algo especial. Tómate un momento de silencio. Deja que la música de fondo suene un poco más. Cierra tus ojos, respira profundo y habla con Dios. Si necesitas confesar algo, este es el momento. Si necesitas pedir fuerzas, pídeselas ahora. Dios está aquí. Él te escucha. Él te ama. Gracias por quedarte hasta el final. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.